Vamos ahora a explicar el por qué los planetas que se vuelven retrógrados se vuelven obsesivos. ¿Cuál es la característica? Si observamos bien, vemos que todos los planetas, incluyendo el Sol y la Luna, tienen una dirección directa. En cambio, Rahu y Ketu solo tienen un movimiento retrógrado. Entonces, si observamos estos cuatro planetas, el Sol y la Luna siempre tienen un movimiento directo. Uno nunca va a ver que el Sol se vuelve retrógrado, que la Luna se vuelve retrógrada, no. Siempre están en movimiento directo. Son planetas que nunca se van a volver retrógrados. Del mismo modo, Rahu y Ketu son planetas que solo se mueven en movimiento retrógrado. Nunca Rahu y Ketu se van a volver directos. Imposible. Eso lo dice Parashar Muni. A veces, cuando uno configura los diferentes programas de astrología, hay dos opciones. Una es llamada True y otra es llamada Min. True significa verdadero y Min significa aparente. Sobre todo para configurar Rahu o los nodos lunares. Y si uno configura a Rahu en la forma de True, uno va a ver que va a haber un periodo, un momento donde está retrógrado, se detiene y avanza un poquito directo y después se vuelve retrógrado. O sea, eso es si uno pone la opción True en los programas de astrología. Pero Parashar Muni dice, Rahu siempre va a ser retrógrado. O sea, no va a tener ese movimiento directo nunca. Por eso, cada vez que van ustedes a configurar los programas de astrología, siempre configuren a Rahu con la opción Min o aparente. Entonces ahí ya Rahu es retrógrado completamente, al igual que Ketu. Entonces, si vemos estos dos planetas, Rahu y Ketu, nunca se van a volver directos. Siempre van a ser retrógrados. Entonces aquí vemos cuatro planetas, dos que constantemente son directos y dos que constantemente son retrógrados. En cambio, el resto de planetas a veces se vuelven directos, a veces se vuelven retrógrados. Tienen las dos opciones los otros planetas. En cambio, estos no. Entonces, si vemos que los planetas que tienen siempre un movimiento directo son los planetas que tienen más luz. Por ejemplo, el Sol tiene luz, la Luna tiene luz. Y estos son planetas que siempre tienen movimiento directo en comparación a los otros planetas. Luz, ¿qué significa? Conocimientos. Eso significa que imagínense ustedes que uno está en la luz, en una habitación luminosa, uno puede ver, puede hacer muchas cosas, porque ves, pero si nos encontramos en una habitación con la oscuridad total, en un apagón, ahí nos podemos caer, nos podemos golpear, etcétera, etcétera. Del mismo modo, o sea, luz significa conocimientos, plena conciencia, plenos conocimientos. Cuando hay luz, los ojos nos permiten ver de una perspectiva correcta. Por eso el Sol y la Luna significa que el sentido que hacen directo, el Sol y la Luna significa que van hacia una dirección correcta, siempre van hacia la luz. En cambio, Rahu y Ketu van hacia una dirección incorrecta, van hacia la oscuridad. Y el principio astrológico es que siempre tenemos que ir hacia la luz, no hacia la oscuridad, siempre hacia la luz, no hacia la oscuridad. El problema es que Rahu, sabemos que rige el demonio, la cabeza del demonio,
En cambio, Ketu rige la cola del demonio. Pero a Ketu no se le da tanta importancia porque la cola es una cola. Sigue siempre a la cabeza. Y siempre Ketu está al lado opuesto donde se ubica la cabeza. En este caso, a Ketu no lo podemos considerar o acusar de todo lo malo que pueda manifestar estos nodos lunares. A Ketu no lo podemos acusar. A quien lo tenemos que acusar es al planeta Rahu, porque es la cabeza del demonio. Hay una dirección incorrecta. Entonces es Rahu el que va a la dirección equivocada. Es por este motivo que Vyasadeva dice, ¿no?, a Rahu, ¿no? Hay un verso que dice Chandra Ditya Vimardhanam. ¿Qué significa Chandra Ditya Vimardhanam? Rahu es aquel que destruye los movimientos del sol y de la luna. Ese es lo que significa Chandra Ditya Vimardhanam. Entonces aquí vemos que en este caso hay dos sentidos, dos movimientos. El sentido directo es el que va hacia la luz y el sentido retrógrado es el que va hacia la oscuridad. El sentido directo va hacia la iluminación, ¿no? Y el sentido retrógrado es el que va hacia la ignorancia. Y sabemos que este mundo está relacionado con la luz y con la oscuridad. Y la astrología es llamada Ahoratra. Ahoratra significa que solo estudia la luz y la oscuridad en la carta natal. Entonces, y los movimientos, hay movimientos que van hacia la luz y hay movimientos que van hacia la oscuridad. Por ejemplo, personas que están, ¿no?, yendo hacia la vía espiritual, eso están en la dirección correcta. En cambio, personas que hacen cosas que no son comunes, que son anormales, están yendo hacia la dirección equivocada, están yendo hacia la dirección de Rahu, están retrógrados. O sea, ir hacia la oscuridad es estar retrógrado. Ir hacia la ignorancia es como si uno estuviera retrógrado. Por eso, la dualidad de este mundo siempre está relacionado con la luz y la oscuridad. La luz y la oscuridad. Todo lo que es positivo está en la luz y todo lo que es oscuridad todo lo que es negativo está en la oscuridad. Por eso se dice que uno debe ir hacia la luz. Por eso recomiendan los sabios, hay que ir hacia la luz, hay que ir hacia la dirección correcta. Aquí están todos los indicadores de la dirección correcta. En cambio, si uno va hacia la oscuridad, es como si estuviera haciendo lo opuesto, se vuelve retrógrado. Por eso es importante ver el sol y la luna, lo llevan a uno, la dirección directa lo llevan a uno hacia la luz y la dirección retrógrada lo llevan a uno hacia la oscuridad. Lo llevan a uno hacia la oscuridad. Por eso se dice que es importante los movimientos directos del sol y de la luna indican que que estos planetas se están dirigiendo hacia lo correcto, hacia la verdad, hacia la luz, hacia los conocimientos. En cambio, Rahu está yendo hacia el movimiento retrógrado, a la zona donde no hay luz, donde no hay conocimiento, donde todo se mantiene en la oscuridad. Por eso Rahu, se dice que Rahu y Ketu representan la reencarnación. Todas las escrituras, ¿no?, mencionan esto. Sabemos que las criaturas que nacen dentro de este mundo se están moviendo hacia la oscuridad, hacia la ignorancia. Todos reencarnamos. Solo se necesita algo de conocimientos para que el movimiento retrógrado de Rahu se vuelva directo. O sea, para que este movimiento retrógrado de Rahu nos abandone, se necesita solo luz. Solo se necesita tener luz.
Si uno no activa la luz, este movimiento retrógrado de Rahu siempre nos va a tener capturados. Pero si uno activa la luz en forma de conocimientos, hará que este movimiento de Rahu retrógrado nos abandone. Y así uno podrá ir a la dirección del Sol y de la Luna. Por eso, estos nombres, Rama y Krishna. Rama es el Sol y Krishna es la Luna. Uno debe ir hacia estas direcciones. Uno debe buscar la luz. Por lo tanto, es por eso que siempre recomiendan en las escrituras cantar este mantra. Este mantra, el Mahamantra Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, uno cantando este mantra está quitando la oscuridad de Rahu en la mente de uno. Uno comenzará a ir hacia la dirección correcta, hacia la luz, solo cantando este mantra en las mañanas. Uno se levanta y canta este mantra en las mañanas. ¿Qué significa esto? Que uno mismo se está asegurando de ir hacia la luz. Y uno ya no está siguiendo la sombra o el eclipse de Rahu, sino que está siguiendo al Sol y a la Luna, la dirección correcta. Por eso ahora podemos ver la importancia de este mantra. Es muy importante cantar estos nombres en la mañana, para que uno salga del ciclo de esos sufrimientos de la oscuridad. Aquí, por ejemplo, aquí vemos también, hay una carta especial que se llama la carta Rudramsha. Es una carta donde uno ve todas las sombras cómo se manifiestan en esa carta. Es una carta donde uno ve solo lo negativo. Lo negativo. Se dice que es ahí donde se ven todas las influencias retrógradas que vamos a experimentar en esta vida. Entonces aquí hemos visto la intensidad de Rahu. O sea, ¿qué significa ir hacia atrás? Ir hacia atrás significa que uno está yendo en una dirección equivocada. Por eso, si miramos aquí en esta diapositiva, se recomienda, ¿no?, todas las mañanas cantar este mantra. Si cantamos estos nombres, Hare es Júpiter, Krishna, Luna, Hare, Júpiter, Krishna, Luna, ¿no? Acá vemos Luna, Luna, Júpiter, de ahí viene Hare Rama, Júpiter, Sol. Hare significa que uno pone la verdad en la cabeza, la luz en la cabeza. Entonces es muy importante cantar este mantra para salir de esa tendencia retrógrada. Cuando uno está retrógrado, uno hace todo al revés. Por ejemplo, ¿cómo uno hace todo al revés? Sí, eso es retrógrado. Por ejemplo, un hombre que se quiere volver mujer, eso es retrógrado, la influencia Rahu. Dos mujeres que se quieren casar, eso es retrógrado. Uno que se quiere quitar la vida. Hay personas que fuman, están ahí soplando humo. Si no es necesario soplar humo, no es necesario. Uno puede vivir sin soplar humo. Se intoxican, todos lo hacen al revés. Están yendo a la dirección equivocada. Todo esto es dirección equivocada. Eso es Rahu. ¿Y Rahu qué movimiento tiene? Retrógrado. Claro, aquí estamos viendo la intensidad de una influencia retrógrada, de una influencia que todo se voltea, todo se hace al revés. Eso es retrógrado. Entonces, si miramos, hay que comprender la influencia retrógrada. ¿Qué causa? ¿Cuál es la diferencia de retrógrado y directo? Es por eso que los sabios interpretan
tratan de interpretar el movimiento retrógrado. Aquí vemos, todos los planetas van en sentido horario y todos los planetas se mueven Rahu y Ketu son los únicos planetas que se mueven en sentido antihorario. Ahí podemos ver cómo se mueve Rahu y Ketu al revés. Se mueven al revés. Todos estos planetas se mueven al revés. Estos dos, Rahu y Ketu. Entonces, claro, aquí también se crea un tipo de yoga cuando todos los planetas están encerrados en una zona. Ya eso se crea un Kalasarpa, cuando todos están yendo hacia Rahu. En cambio, a veces hay planetas que están encerrados y estos planetas se encuentran encerrados, pero en la zona de Ketu. Es como si estuvieran encontrándose con Ketu. Entonces es ahí donde esto también se interpreta. Pero este es otro discurso. Acá se abre otro panorama amplio, otro panorama muy amplio. Pero si analizamos a Rahu, vemos que esto se conoce como calambrita. Sabemos la historia de Rahu, ¿no? Que habíamos visto que es un demonio, que estaba muy obsesivo, iban a distribuir el néctar de la inmortalidad, y Mohini Murti desde un principio no quería darle a los demonios, solo quería darle el néctar de la inmortalidad a los devas. Pero hubo uno que se dio cuenta del truco que quería hacer Mohini Murti, que se dio cuenta de las intenciones de Mohini Murti, que no iba a dar el néctar de la inmortalidad a los demonios. Entonces, ¿qué hizo Rahu? Sabarbanu, un demonio llamado Sabarbanu, que se volvió Rahu después, se disfrazó, ¿no? Se disfrazó de demonio, se disfrazó de Deva, y se sentó en medio del sol y de la luna. Entonces, al sentarse en medio del sol y de la luna, el sol se dio cuenta de que no era un Deva, era un demonio disfrazado, y la luna también se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta. Entonces el sol y la luna se dieron cuenta que había un demonio en medio. Entonces, ¿qué dijo la luna? Le avisó a Mohini Murti, y Mohini Murti le cortó la cabeza. Pero ya había bebido el néctar de la inmortalidad. Entonces la cabeza se volvió Rahu y el cuerpo se volvió Ketu. Entonces esa es la historia. Ahí hay un pasatiempo muy interesante. Recomiendo que vayan a mi página web y lean la historia. Ahí está todo bien detallado. Pongan Rahu y ya está. Y ahí se ve. Entonces, si vemos aquí las 3 etapas que experimentó Rahu. La primera etapa fue: se volvió obsesivo, quería la inmortalidad. O sea, entró en su cabeza ese deseo de volverse obsesivo. Obsesivo. O sea, dijo, no, aquí no van a distribuir el néctar de la inmortalidad a los demonios, entonces yo soy demonio, entonces me disfrazo. Entonces tuvo ese deseo, yo quiero ser eterno. Entonces ese fue, primero se le activó el deseo obsesivo de ser eterno, inmortalidad. Después se disfrazó, engaña. Se disfrazó de Deva, engañó. Esta sería la segunda etapa, engañó. Y la tercera etapa, experimenta un shock cuando le cortaron la cabeza, confusión. Entonces, donde está el planeta Rahu, siempre van a existir estas 3 influencias. Uno se puede volver obsesivo en esa zona, uno puede engañar esa zona, en esa zona se produce el engaño, y en esa zona también se produce el shock y la confusión. Esos son los 3 estados de Rahu. Claro, esto es un estado extremo, son estados extremos.
Entonces ese es el primer síntoma de Rahu, ¿no? Donde los deseos obsesivos, o sea, donde se encuentra en la carta natal, la persona tendrá muchos deseos en esas áreas, incluso podría estar en un estado de confusión también. Y para lograr sus deseos obsesivos, uno engaña. No quiere hacer su karma, no quiere hacer su trabajo, solo engaña para poder posesionarse de lo que no le corresponde. Y luego experimenta el shock, un momento donde le cortan la cabeza, un evento inesperado, ¿no? A veces en la vida se manifiestan eventos traumáticos que son completamente inesperados, que cuando llegan a uno los vive y uno se queda como si le hubieran cortado la cabeza. Uno se queda en un estado de shock. Ya, ese es Rahu. Esa es la influencia de Rahu. Y todo eso es en su movimiento retrógrado. Se dice que Rahu busca el cuerpo. O sea, Rahu anhela el cuerpo. Anhela todo lo que es material, cuerpo, que está relacionado con el cuerpo. Como no tiene cabeza, o sea, no tiene cuerpo, es una cabeza que no tiene cuerpo, entonces Rahu anhela el cuerpo. En cambio, Ketu anhela, que es cuerpo, anhela una cabeza, o sea, anhela una inteligencia suprema, Júpiter. Entonces, por eso con Ketu no hay tanto problema. El problema es con Rahu. Y debido a estas influencias, hay que estudiar a Rahu. Es importante estudiar a Rahu. Sabemos que Rahu, su domicilio es en la casa 11, ¿no? En el signo de Acuario es su domicilio. En el signo de Virgo es su mulatricona, su lugar de trabajo, su lugar de empleo. Y en el signo de Géminis es su signo de exaltación. Aquí vemos, estos son los 3 signos donde Rahu se siente cómodo, se encuentra en su gloria. Por ejemplo, vemos que Rahu es el principal planeta que causa enfermedades. O sea, Rahu en domicilio o en la casa 11 indica que es aquí donde él manifiesta los deseos insaciables. La casa 11 indica deseos. Como rige el signo de Acuario, da deseos y obsesiones. Después Rahu, para crear algún tipo de sufrimientos a las personas, hace que desarrollen debilidades. Por ejemplo, a veces los deseos obsesivos pueden ser por dinero o no, cualquier tipo de deseos. Todo lo que uno tiene en la mente lo desea al máximo. Después crea debilidades, Rahu. Son debilidades que uno no puede controlar, ira, lujuria, etc. Y por último, esclaviza al ser humano en la vida sexual, ¿no? Representa la copulación, el sexo. Por ejemplo, Géminis representa la copulación, el sexo, un par de amantes, donde existe la tentación. Imaginemos que una jovencita es tentada a hacer sexo hasta volverse prostituta. Ya, eso es Rahu. Casa 3, Rahu. Entonces, nosotros encarnamos por estas casas, porque tenemos deseos, tenemos debilidades y no controlamos la vida sexual. Por estas 3 casas encarnamos. Eso es Rahu. ¿Y cómo se mueve Rahu? En un modo retrógrado. Entonces es importante ver, ¿no? Y a causa de esto es donde se manifiestan las hostilidades. ¿Por qué? A ver, ¿por qué existe la hostilidad? ¿Por qué se manifiestan los problemas, los pleitos? Simplemente se manifiesta porque uno se ha apoderado de algo que no le corresponde.
o uno se ha apoderado de algo que no se merece. A ver, ¿por qué existen los pleitos, los malos entendidos? Porque uno agarra algo que no le pertenece, uno coge algo que no debe coger, uno toma algo que no debe tomar, uno desea algo que no debe desear. Y si uno lo hace, se presentan las hostilidades. Pero si abandonamos todos los deseos y si uno no toma lo que no le corresponde, si uno no agarra lo que no le corresponde, lo que no se merece, no va a tener hostilidades. Imagínense ustedes que yo deseo la mujer del vecino o la esposa del vecino, o que una mujer lo desea al vecino o al esposo de una vecina. O sea, es un deseo que no debería tener, pero si mantiene ese deseo se va a meter en problemas. Si uno coge algo que no le corresponde, por ejemplo, imaginen que uno va a un banco y asalta un banco, uno está tomando algo que no le pertenece y al hacer eso entra en conflicto. ¿Ves? Así se manifiestan las hostilidades. Y todo eso se manifiesta de los deseos obsesivos. Y eso es la casa 11. Rahu es regente de la casa 11. Sabemos que Acuario es el zodiaco natural. Y en Acuario vemos que se manifiestan, son dos los planetas regentes, Rahu y Saturno. Dos planetas regentes. Claro, aquí el problema es Rahu, en cambio Saturno no. Saturno no. Se dice que la casa 11 en el zodiaco natural no es una casa benéfica porque está regida por Rahu. La influencia benéfica es la regencia de Saturno sobre Acuario, es una bendición. Se dice que Saturno nos hace filósofos. Se dice que hay dos tipos de Acuario, el Acuario Rahu y el Acuario Saturno. El Acuario Rahu es medio raro, medio un poco excéntrico, medio loco, medio no, un poco no normal. Ese es el Acuario Rahu. En cambio el Acuario Saturno es el Acuario filósofo, es el Acuario místico. O sea, el Acuario tiene dos, o el filósofo o el raro. El filósofo es por Saturno y el raro, el extraño, el excéntrico, el Acuario excéntrico es por Rahu. Y Rahu rige el signo de Acuario. Y en el zodiaco natural es la casa 11. Y la casa 11 indica los deseos. Como es retrógrado, siempre da deseos obsesivos. Entonces aquí vemos que los grandes filósofos, los mejores pensadores, nacen con Saturno en la casa 11 o Saturno en Acuario. Acá hay una historia, se dice que hay en el tiempo del señor Ramachandra, vemos que había un demonio, ¿no?, que estaba rezando para tener un hijo. Le pidió al señor Shiva una sola cosa, le pidió que haga que todos los planetas se encuentren en cualquier parte, pero solo te pido que Saturno ocupe la casa 11. Así le pidió. No importa, haz que Saturno ocupe la casa 11 en el horóscopo de mi futuro hijo. Así le pidió Ravana a su hijo, al señor Shiva. Quería tener este tipo de hijo. Porque se dice que cuando Saturno ocupa la casa 11 o en Acuario, se dice que los hijos se vuelven brahmanas, se vuelven sacerdotes, se vuelven expertos en diferentes filosofías. Esto era lo que quería Ravana. Ravana quería esto, quería que
Saturno ocupara la casa 11, pero Saturno se negó, no quiso esto, no quiso hacerlo, se negó. Entonces, ¿qué pasó? Como se negó Saturno, entonces atrapó a todos los planetas y los puso a todos, los amarró en la casa 11. O sea, imagínense ese poder que tenía este demonio de atrapar a los planetas y ponerlos en la casa 11. Y como, imagínense ahí, Saturno, que es hielo, y en conjunción al Sol, que es fuego, eso significa que Saturno estaba súper incómodo. Estaba súper incómodo. Entonces trataba de desatarse y logró moverse un poco, y cuando logró moverse puso el pie en la casa 12. Y justo en ese momento nace el hijo de Rábana. O sea, nació con Saturno en la casa 12. Lo cual le redujo la longevidad. Le redujo la longevidad. Entonces aquí vemos, con esta historia podemos saber que Saturno es muy bueno en la casa 11. Muy bueno. Da grandes filósofos y grandes brahmanas. O sea, este demonio tuvo ese deseo obsesivo de tener un hijo superdotado, con muchos conocimientos. Ese fue su deseo, pero Saturno se negó. E incluso cuando sacó el pie y Rábana vio que tenía el pie en la casa 12 y sabía lo que significaba nacer con Saturno en la 12, entonces, ¿qué hizo? Le rompió la pierna. Con una masa le rompió la pierna a Saturno, y es por eso que Saturno es cojo y es lento. Entonces aquí sí es una historia muy, muy interesante, es una historia donde uno puede ver cómo los resultados de los planetas funcionan. Le rompió la pierna y por eso Saturno se volvió, es lento. Después, o sea, una vez que nació el hijo, quiso humillar a los planetas, atrapó a todos los planetas. Y él en su palacio, cada vez que subía a su trono de oro, había unas escaleras. Y a cada planeta lo puso boca abajo lo puso a cada planeta. Y cada vez que subía a su trono a sentarse, pisaba las espaldas de todos los planetas. O sea, cada vez que Rábana se sentaba en su trono, subía por las escaleras pisando las espaldas de los planetas, humillándolos. Entonces un día, como el señor Nárada, un sabio, quería acelerar la venida del señor Ramachandra, porque sabía que era una encarnación de Dios, quería acelerar. Rábana, o sea, Nárada fue a visitar a Rábana, y cuando lo visitó en su reino, vio que Saturno está humillado boca abajo, y lo vio así, vio a todos los planetas así en fila en cada escalón de la escalera, boca abajo, echados. Y cuando lo vio a Saturno le dijo: ¿cómo es posible tú, Saturno, el más poderoso de todos los planetas, te encuentres en esa situación? Y Saturno le dijo: solo haz lo posible. Saturno le dijo: solo haz lo posible de que me voltee y que mi mirada pueda caer sobre él. Eso es lo único que le dijo Saturno a Nárada. Le dijo: haz todo lo posible que me voltee y lo pueda ver frente a frente. Y eso es lo que hizo Nárada. Entonces le hizo una trampa a Rábana, al demonio. Le dijo:
tú que eres un rey poderoso, eres un rey famoso, ¿por qué no humillas a tus enemigos con mayor intensidad? ¿Por qué no los volteas a todos y así cada vez que subes a tu trono, miras sus ojos de humillación a cada uno de ellos? Cada vez que pisas por sus pechos. Entonces le pareció una buena idea a Rábana. Dijo, bueno, me parece una buena idea. Entonces, ¿qué es lo que hizo Rábana? ¿No? Los volteó a todos, boca arriba, y cada vez que pasaba por sus, o sea, subía a sentarse a su trono, miraba las caras de humillación de los planetas. Pero hay un principio. Se dice, ¿no?, que Nara le dijo, ¿no?, cuando pisas sobre sus pechos, así podrás gratificarte que eres el más poderoso del universo. Entonces Rábana le masajeó el ego, y Rábana lo hizo, y eso fue su ruina, porque desde el momento que volteó a Saturno y Saturno comenzó a mirarlo directamente, es ahí donde se le activó a Rábana su periodo de Sadesati, en ese momento, y es ahí donde perdió todo. Ese fue su peor error. Se eclipsó y empezó a cometer una serie de errores, y el peor error fue raptar a Sita, la esposa del señor Ramachandra, que lo llevó a la muerte y a la destrucción de todo su reino. Aquí vemos, ¿no? Aquí rapta a Sita. Lean el Ramayana, y hay muchos principios astrológicos. Es importante aplicar estos principios astrológicos en las cartas astrales de los avatares. Entonces ahí podemos ver el deseo, y todo. ¿Por qué? Porque Rábana tenía un deseo obsesivo. Un deseo obsesivo. Y aquí se abre otro abanico de interpretaciones. Rahu, entonces Rahu indica los deseos erróneos. Eso fue Rábana. Sus deseos eran erróneos, y es por causa de estos deseos erróneos y por la regencia de Rahu y la casa 11 se manifestó Vadaka. Vadaka significa cada vez que nosotros tenemos deseos erróneos, se manifiesta una forma del señor Shiva para castigarnos. Rudra se manifiesta para castigar. Ahí es donde nace Vadaka. Si tenemos deseos erróneos o deseos obsesivos, ahí nace Rudra para castigarnos. Se dice que Rudra castiga en 11 formas. Estas son las 11 formas de Rudra, ¿no? Y esto es lo que aquí, ya en otro curso, vamos a hablar más en detalle de los Vadakas, más o menos. Ya estamos entrando. Entonces, ¿qué cosa significa aquí? Aquí lo que vemos es que los planetas que tienen luz son siempre directos y son los que llevan a los conocimientos. Tienen una energía sattva guna, da deseos equilibrados, da energía equilibrada. Y los planetas directos, que están directos, llevan a los conocimientos. Son como los planetas que están directos, están siguiendo al Sol y la Luna. Están en un humor de seguir la luz. En cambio, Rahu y Ketu son siempre retrógrados, y retrógrado significa sin energía, deseos equivocados y obsesivos. Los planetas retrógrados es como si se volvieran como Rahu. Claro, uno no va a comparar Rahu, que es retrógrado permanentemente, y un planeta que se vuelve retrógrado temporalmente. Es como si se volviera algo de Rahu. Es como si tuviera algo de Rahu. O sea, los planetas retrógrados es como si adoptaran un porcentaje de la energía de Rahu. Eso es retrógrados.
Y cuando están retrógrados, siempre llevan a la ignorancia. Es como Rahu. Rahu. Adoptan la forma de Rahu. O sea, aquí tenemos dos tipos de planetas, ¿no? Planetas que siguen la luz, que siguen al Sol y la Luna, que siempre son directos, y planetas que siguen la oscuridad, que son Rahu y Ketu. Da deseos equivocados, deseos obsesivos, etcétera, etcétera. Se dice que hay una... Ahí está. Uno no sabe a dónde ir, si va a la luz o hacia la oscuridad. Se dice que hay una carta especial, esta es una carta especial donde todo se ve lo malo nada más. O sea, lo malo que ha causado los deseos obsesivos y los errores. Por ejemplo, si yo tengo, todos nosotros tenemos deseos, cometemos errores, pero ¿cuáles son las consecuencias de esos deseos y estos errores? Eso se ve en la carta Rudramsha. Rudramsha. Es una interpretación especial, es una carta especial, una carta divisional de 11, la de 11. Entonces, aquí es donde se analiza. En esta carta solo se ve lo negativo, nada más. Hasta Júpiter se vuelve negativo. ¿Y por qué? Simplemente por deseos equivocados, obsesiones. Acá se ven los verdaderos problemas que uno pueda tener en la vida. Pero esto lo vamos a dejar para otra clase, cuando estudiemos las cartas divisionales. Pero ahí está, sabemos que queremos ver qué es lo que causa los errores. Tenemos que ver estas cartas. Entonces aquí observamos que estos son los 5 planetas que tienen elementos, controlan diferentes elementos, y estos 5 planetas son los que se vuelven retrógrados o directos. Estos son los 5 planetas, que hay momentos donde siguen la luz y hay momentos donde siguen la oscuridad. Por eso, si miramos aquí en esta diapositiva, aquí observamos, ¿no? Aquí vemos el movimiento retrógrado de estos planetas, como en cambio aquí vemos el movimiento directo de el Sol, de la Luna, son directos. Luz, esa es la característica. Entonces, cuando un planeta está directo, están siguiendo al Sol y a la Luna, están yendo hacia la luz. Uno tendrá deseos correctos. En cambio, cuando un planeta está retrógrado, es como que se ha vuelto como Rahu. Está que sigue el camino de Rahu. Deseos cerrados, deseos obsesivos. Cuando un planeta está retrógrado en la carta natal, está siguiendo a Rahu, no está siguiendo al Sol y no está siguiendo a la Luna. Muestra un planeta retrógrado, va a mostrar un fuerte deseo errado que viene trayendo de la vida pasada. Por eso nace con el planeta retrógrado. En su vida pasada fueron tan intensos los deseos que fueron los que causaron su nacimiento en esta vida. Y en esta vida la persona tendrá que aprender a abandonar los deseos de ese planeta. Ese es el remedio. Si yo tengo planetas retrógrados, voy a tener deseos obsesivos de ese planeta. Y el remedio es aprender a abandonar los deseos de ese planeta. Si no lo hace, nuevamente en la otra vida volverán a ser como un planeta retrógrado. Y eso se va a reflejar en la carta natal. Que existieron muchos deseos excesivos. Muchos deseos excesivos.
Entonces vamos a ver qué es lo que significa cada influencia retrógrada, ¿no? Si miramos aquí vemos, por ejemplo, Saturno. ¿Qué es lo que significa nacer con Saturno retrógrado? Se dice que Saturno es un planeta muy bueno para los sannyasis, para los renunciantes. Y cuando Saturno está retrógrado, indica un fuerte deseo de renuncia. Pero este tipo de deseo de renuncia está equivocado. La renuncia no debe estar presente en la forma de deseos. Ya desear la renuncia ya está equivocado ya. La renuncia debe estar presente en el abandono de los deseos. O sea, entonces es importante, es una diferencia muy sutil, que a veces desear renunciar ya es deseo. Desear renunciar es deseo. Usualmente en las personas que son espirituales, son personas capaces de hacer austeridades extremas. Imagínense ustedes esta persona que tiene un brazo levantado durante 30 años y nunca lo baja. Imagínense esa determinación, ese voto que está haciendo esa persona, ¿no? Para ese voto, esa determinación, ese tipo de austeridad, e incluso el brazo se le atrofia. Tiene el brazo atrofiado y nunca lo baja. ¿Y por qué? Porque tiene el deseo obsesivo de hacer algún tipo de austeridad. Por ejemplo, estos yogis, para volverse yogis, quieren lograr, ¿no?, volverse, ¿no?, místicos, tienen un deseo obsesivo. Esto es en las personas espirituales. Y en las personas comunes, ¿cómo se les puede manifestar? Son personas, una persona común que nace, el principio es Saturno tiene que estar retrógrado y tiene que aspectar el ascendente. Ese es el principio. Saturno retrógrado aspectando el ascendente o influenciando el ascendente. Indica que la persona hará austeridades extremas, pero tendrá tantos deseos en esas austeridades extremas que son equivocadas, son obsesivas. Si uno realmente quiere saber si la persona es capaz de hacer austeridades, Saturno tiene que estar retrógrado y tiene que influenciar ascendente. Porque tiene que tener, para poder hacer este tipo de austeridades, tiene que tener una obsesión. Tiene que ser una obsesiva, una renuncia. Una renuncia importante. Entonces aquí vemos que todas estas personas, en una persona común se manifiesta de la siguiente forma: son personas que son capaces de tolerar el dolor. Imagínense, una vez vi una persona que tenía Saturno retrógrado, se curó la muela sin anestesia. Decía, no, yo no me pongo anestesia porque la anestesia daña el cuerpo, yo prefiero aguantar el dolor. Y aguantó el dolor sin anestesia. No se puso nada de anestesia, aguantó el dolor. O sea, son capaces de tolerar los sufrimientos. Pueden tener una vida que sufren, pero lo toleran. Toleran los sufrimientos, toleran el dolor, toleran la soledad, toleran la pobreza, toleran las enfermedades. Toleran. Tienen la capacidad de tolerar. Es como si estuvieran haciendo austeridad. En una persona común se manifiesta así. Que dicen, no, yo prefiero quedarme solo. Y se quedan solos. Pero ese es un deseo equivocado. A menos que uno se vuelva yogi, un espiritual. Pero
abandonar a todos, quedarse solo, o buscar el dolor o buscar el sufrimiento. Así se manifiesta Saturno retrógrado en las personas, especialmente si toca el ascendente, en las personas comunes. Por ejemplo, aquí tenemos la carta astral de Ramakrishna. Vemos que Saturno está retrógrado en la casa 9. Fue capaz de hacer tapasya. O sea, fue tan intensa su austeridad que adoraba a Radha y a Krishna. O sea, tuvo tantos deseos de hacerlo. ¿Por qué tuvo estos deseos de hacerlo? Porque tenía tapasya extrema. Pero está retrógrado. O sea, a veces se quería identificar mucho como una gopi, o sea, hacía unas austeridades extremas. Algunos dicen que era un santo, pero un santo de Kali Yuga, ¿quién puede ser capaz de hacer este tipo de austeridad? Lo pudo hacer porque Saturno está retrógrado y es regente del ascendente. Pudo hacer muchas austeridades. En cambio, si miramos la carta del señor Chaitanya, vemos que toca el ascendente. Aquí vemos que no está retrógrado Saturno. Saturno no está retrógrado, pero toca el ascendente. ¿Eso qué significa? Que hace las austeridades, también se va de casa, toma la orden de renuncia, hace las austeridades, pero lo hace en un humor equilibrado, no en un humor obsesivo. Entonces aquí vemos que ambos planetas están tocando el ascendente, están influenciando el ascendente, pero la diferencia es que uno está obsesivo. Saturno está retrógrado. En cambio, en la carta del señor Chaitanya no está retrógrado, está tocando el ascendente, pero es una renuncia equilibrada, una renuncia en el momento preciso, una renuncia en el momento justo, una renuncia en el tiempo exacto, una renuncia sátrica, una renuncia de luz, no una renuncia de oscuridad. A veces uno ve en las cartas astrales de los devotos que desean cantar yapas, rondas así, yapas, mantras como locos desde pequeños por 40 días, están durmiendo en el suelo, hacen ayuno, no quieren tocar alimentos de un tipo, de otro tipo, y es porque tienen Saturno retrógrado aspectando el ascendente. Por eso, cuando Saturno está retrógrado y se conecta con el ascendente, la persona puede hacer fuertes austeridades. Si está retrógrado, esos deseos de austeridades se pueden volver obsesivas. Hay fuertes deseos y eso no está bien tampoco. No puede haber obsesión ahí. A veces hay personas que quieren lograr algún poder sobrenatural o algo especial, que lo quieren hacer por medio de la renuncia. Si una está tratando de lograr un poder especial, tiene ese deseo, no, voy a hacer esta austeridad porque quiero tener un poder especial, ya, ahí está Saturno en la forma de Rahu, retrógrado, lo cual indica que es un deseo equivocado. Pero cuando deja estos deseos, indica que la persona se puede volver más equilibrada. Hacer los mantras en la mañana o en la tarde no quiere decir que sea malo, sino que por medio de la astrología podemos ver hacia qué extremo se dirige la persona, si se dirige a la luz o se dirige a la oscuridad. Entonces uno necesita tener un poderoso Saturno retrógrado que influye el ascendente para que una persona
se para en un solo pie. A veces hay personas que se paran en un solo pie. Hay personas que se paran en un solo pie, están ahí años y años. Entonces, pero ¿para qué se paran en un solo pie? Si en Kali Yuga ya no se necesita hacer todas estas austeridades para poder tener algún poder místico. Esa es la característica. Entonces, si miramos aquí, Rahu, Júpiter. ¿Qué pasa si Júpiter se vuelve retrógrado? Indica que la persona tendrá deseos obsesivos en querer tener conocimientos, deseos obsesivos en querer tener un hijo, deseos de riquezas, todos los deseos en la forma errónea. A veces se dice que cuando algo que está muriendo en base a la economía, por ejemplo, a veces hay empresas que están quebrando, empresas que están al borde de la quiebra, es ahí que uno debe buscar a una persona que tenga Júpiter retrógrado. Porque la persona que tiene Júpiter retrógrado, y supongamos que una empresa está quebrando, y un administrador de empresas tiene Júpiter retrógrado, ese administrador será capaz de restituir la empresa a un buen nivel económico, de rescatar a la empresa de la quiebra. Usualmente a las personas que nacen con Júpiter retrógrado y son administradores, se les debe pedir que se hagan cargo de compañías que están agonizando. Se vuelven tan obsesivos de sacar a la empresa a un buen nivel. Bueno, en ese caso Júpiter retrógrado es positivo. En este caso Júpiter es positivo. Mercurio retrógrado. ¿Qué sucede si Mercurio está retrógrado? Indica deseos de controlar nuestras propias propiedades. Uno quiere controlar lo suyo. Deseo de controlar los negocios, deseos obsesivos por controlar los negocios, el mercado. La persona se puede ver especialista en mercados, en la transmisión de información, en internet, porque tiene deseos extremos en esa área. Entonces, uno debe comprender por qué los planetas retrógrados actúan de esta forma, porque están actuando como Rahu, y hasta este punto ya sabemos cómo actúa Rahu. Lo que dicen las escrituras astrológicas es que uno debe abandonar estos deseos. Pero a veces, si uno lo piensa, uno dice, pero dejar mi trabajo, tienes Mercurio retrógrado y uno piensa, las escrituras dicen, si tú dejas los indicadores de los deseos de Mercurio, te vas a volver feliz. Pero la persona piensa, no, pero ¿cómo me voy a volver feliz si abandono todo esto? No puedo hacerlo. Y la persona va a pensar que no será feliz. Pero en realidad será feliz. Internamente, si uno tiene Mercurio retrógrado, uno pensará que si abandona todo lo que es de Mercurio, no será feliz. No es que pensará que no es feliz en ese extremo de dejar todo, pero eso es lo que le hace pensar Rahu, que tiene que trabajar como una mula, trabajar como un asno. Se vuelve obsesivo, se puede enfermar la persona. Entonces, si uno nace con Venus retrógrado, la persona está sedienta de amor, quiere dar amor, anhela amor, quiere dar amor, quiere recibir amor, se vuelven obsesivos en las relaciones amorosas, buscan mucho amor, demostración de afecto,
Y esto puede ser muy difícil para estas personas. Buscan placeres, lujos, belleza, moda. Eso es Venus retrógrado, un Venus obsesivo. A veces si uno nace con Venus obsesivo, quiere volverse atractiva a la persona, se hace cirugías. Es un Venus obsesivo, Venus retrógrado. Si Marte se hace retrógrado, la persona va a parecer un soldado. Siempre va a querer dar órdenes a todo el mundo. Todo el mundo va a querer, él va a pensar, todo el mundo me tiene que obedecer, todo el mundo me debe oír. O sea, esa es la tendencia. Parece un soldado que siempre grita, se comporta de esta forma. Son sus deseos muy fuertes. Puede tener deseos extremos como abogado, deportista, ingeniero, siempre está peleando, discutiendo. A veces Marte retrógrados, personas, hay sacerdotes que se vuelven expertos en ceremonias de fuego, están con el fuego a cada rato, están con el fuego constantemente. Ahí podemos ver cómo es las influencias. A veces los planetas que hacen conjunción con Rahu, si un planeta está directo y hace conjunción con Rahu, eso significa que ese planeta es como si estuviera actuando retrógrado. O sea, como si adquiriera la energía retrógrada de Rahu. Imagínense la intensidad. Rahu en conjunción a Venus. La persona se puede volver obsesiva. Imagínense Venus retrógrado en conjunción a Rahu. Ahí hay otra influencia más intensa. El hecho de que Venus está retrógrado ya es como si estuviera en conjunción con Rahu. La persona se vuelve obsesiva. Una persona que nace con Venus está directo pero en conjunción a Rahu. Es como si estuviera retrógrado Venus. Va a causar un comportamiento excesivo. Es como si estuviera retrógrado. Pero imagínense esta intensidad, Venus retrógrado y en conjunción a Rahu. Eso es terrible. Es más intensidad retrógrada. Una persona que nace con Venus Rahu busca relaciones serias, profundas, pero da deseos excesivos. Quiere unirse uno con otro, a veces se vuelve infiel, no le basta a la esposa o el esposo, shocks, engaños, deseos obsesivos en hacer sexo, buscar personas del sexo opuesto para unirse, obsesiones en los lujos, en los placeres, el amor. Eso es lo que produce Venus Rahu, Venus retrógrado. Esas son las características. Habíamos dicho de que el Sol nunca se vuelve retrógrado ni la Luna. Pero ¿qué sucede si el Sol está con Rahu o la Luna está con Rahu o con Ketu? Es como si la persona, es como si tuviera Rahu retrógrado, o mejor dicho, el Sol retrógrado o la Luna retrógrada. Porque el Sol está apagado, la Luna está apagada. Es como si están en la oscuridad, es como si estuvieran retrógrados. No están retrógrados, es como si estuvieran retrógrados. Los indicadores del Sol se vuelven obsesivos. Los indicadores de la Luna se vuelven obsesivos. Por ejemplo, uno que nace con el Sol retrógrado, o mejor dicho, el Sol con Rahu, es como si estuviera el Sol retrógrado. Significa que la persona tendrá mucho ego, va a querer dominar, controlar, desea poder, desea... sí, a veces se puede volver uno un tirano, humilla.
el Sol con Rahu es como si estuviera retrógrado. El Sol se vuelve obsesivo. Tanto ego, mucho ego, demasiado ego. Uno se infla de tanto ego. Se siente orgulloso, se siente el mejor, se siente que es la última Coca-Cola del desierto. Tanto ego. Eso es Rahu con el Sol. Eso es cuando Rahu influye. En cambio, Rahu Luna, la persona, ¿no?, se afecta mentalmente. Tiene tantos problemas en la mente, fobías, emociones así erradas, pensamientos errados, pensamientos equivocados en la mente. Entonces, cuando el Sol y la Luna están en conjunción con Rahu, se eclipsan. Entonces aquí se dice que el punto principal para poder sacar a estos dos planetas de esta conjunción es Júpiter. Solo el planeta Júpiter puede ayudar, no hay otro planeta. Solo Júpiter puede ayudar. Si yo tengo Rahu Sol o Rahu Luna, es por medio de Júpiter. Y Júpiter indica el gurú, el maestro. Si el Sol está con Rahu o Rahu aspecta al Sol, se dice que el Sol es el señor Shiva. Es la forma del gurú. Shiva es la forma del gurú. Lo cual tiene una forma Dakshinamurti. En cambio, si la luna se encuentra con Rahu o con Ketu, es la forma de Dattatreya, un Vaishnava. Se dice que los mantras más elevados vienen de los rishis. Uno de los mantras más elevados es el Om, Aum, Aum. Este mantra fue dado por 3 rishis: Gautama Rishi, Atri Rishi y Bhargavya Rishi. Gautama dio el A, Atri dio el U y Bhargavya dio el M. Los 3 juntos forman el Aum. Claro, aquí se abre otro campo de estudio de los mantras. Se dice que Atri, el sabio Atri Muni, es la semilla para Vishnu, y Vishnu rige el Akash. Por este motivo es importante, cuando uno nace con el Sol Luna afectado por Rahu, uno debe entrar en contacto con gurus Vaishnavas. Gurus Vaishnavas. Si vemos, por ejemplo, Júpiter en conjunción con Rahu, Júpiter se vuelve obsesivo, indica deseos de riquezas. Lo más difícil, o sea, lo más crítico que uno nace con Júpiter Rahu es que se debe matar para tener riquezas. Eso es lo más trágico, podríamos decir, cuando uno nace con Júpiter Rahu. Y lo más simple, cuando uno nace con Júpiter Rahu, uno engaña para tener riquezas. Uno engaña, estafa a las personas, ¿no? Por ejemplo, una persona que nace con Rahu Júpiter quiere tener dinero, le dice tantas cosas, ¿no?, a la persona, al cliente: mira, yo te arreglo tu vida, yo te hago esto. Supongamos que sea un chamán, una persona que se relaciona con el esotérico y nace con Júpiter Rahu. Esa persona le promete el oro y el moro: sí, te hago esto, te hago aquello, te curo tu vida, te traigo al ser amado en 24 horas, te traigo todo esto, lo que tú quieras. Y engaña. Para lograr tener el dinero, engaña. Eso es Rahu Júpiter. En cambio, la persona que nace con Rahu Júpiter también se dice que aquí se interpreta ya sea a nivel micro como a nivel macro. Esta posición también se conoce como Guru Chandala Yoga,
que la persona se llena la cabeza de filosofías baratas, y a veces la persona que nace con Júpiter Rahu pierde la inteligencia, hace cosas raras, hace cosas... yo he visto casos de personas que nacen con Júpiter Rahu, se vuelven anoréxicas, se vuelven adictos, o de repente personas que nacen con Júpiter Rahu estudian algún tipo de disciplina, no lo aplican, ¿no? Se vuelven vegetarianos un año, después se vuelven de nuevo comedores de carne, se vuelven vegetarianos de nuevo, otra vez se vuelven comedores de carne, y así, no aplican los conocimientos. Ese es el problema. Eso es cuando Rahu influye a Júpiter. Crea influencias retrógradas sobre Júpiter. Es muy negativo. Da tendencias obsesivas también. Los hijos se pueden volver obsesivos, drogados, delincuentes, apostadores. También. Pierde la inteligencia la persona. ¿Y cuál es el remedio? Hay que abandonar todo. Hay que abandonar todo. Entonces, si miramos, acá está la combinación Guru Chandala Yoga, que a veces personas que nacen con esta posición planetaria tienen este problema de entrar en contacto así con gurús, se vuelven ofensores. O sea, esta combinación planetaria es llamada Guru Chandala Yoga, que significa que el maestro espiritual se vuelve como come perros. O sea, la persona tendrá la característica de distorsionar los conocimientos que recibe. Es decir, llegan los conocimientos a la persona fidedignos, pero cuando entran al cerebro comienza a usar su lógica y su razón, que está retrógrada, y cambia la información como le parece y como le conviene, y siempre dirá así: yo pienso que mejor es así, no, en mi opinión yo pienso que es así, yo creo que las escrituras están equivocadas, yo tengo la razón. O sea, está retrógrado, o sea, los conocimientos se vuelven retrógrados aquí. Es como decir, ¿no? Supongamos, en las escrituras dicen que el cuerpo del ser humano no ha sido para comer carne. Eso es lo que dicen las escrituras ayurvédicas, por decir. Entonces la persona recibe la información, la asimila en su cabeza, como tiene Júpiter ahí, lo hace retrógrado, y la información que sale dice: bueno, puedes comer carne, pescadito, tu pescado una vez a la semana, de vez en cuando, ¿no? O una vez al mes puedes comer, no pasa nada, todo bien, tranquilo, así. Distorsiona todo. Eso es Guru Chandala. Y hay personas que pierden la inteligencia, hacen cosas que no están bien, o engañan. Para obtener riquezas se engañan, para obtener dinero engañan, estafan. Imagínense uno que nace con esta combinación planetaria y se vuelve profesor de los Vedas o de las ciencias religiosas. O sea, tendrá la tendencia de los conocimientos que salen de su boca van a ser todos retrógrados. Y a veces es por eso el nombre, el gurú que se vuelve come perros. También esta posición puede crear riesgos en la vida de los hijos, problemas en el matrimonio, problemas con el esposo, en las mujeres problemas hepáticos, riesgos de abortos. Las finanzas se afectan, riesgos de finanzas. Claro, aquí se abre otro panorama. Personas que pueden estar muy bien y de repente pierden todo y tienen que comenzar de cero siempre. Eso es Rahu, Júpiter. Da eso. Y siempre entran en contacto con gurús así raros, gurús falsos, filosofías baratas.
siguen filosofías baratas, inventadas. Yo soy muy intuitivo, veo fantasmas, veo un ángel que me ha hablado y me ha dicho que la vida tiene que ser así, o sea, todo inventado, especulado. Sabemos que Rahu es como un ladrón, ya sabemos lo que indica Rahu. Y cuando está junto a Júpiter, los conocimientos de Júpiter se dañan. Júpiter indica la religión, la moralidad, los principios espirituales. Y Rahu indica lo opuesto. O sea, son personas que pueden entrar en contacto con lo espiritual, pero al final no creen nada en absoluto, no aplican nada en absoluto, ya que el extremo es la oscuridad. El conocimiento está retrógrado. Siempre pondrán en duda la fe de las personas diciendo: ¿por qué Dios permite tanto dolor? ¿Por qué Dios no ayuda a los pobres de África? Usualmente a veces se dice que son demonios disfrazados de religiosos. Puede indicar gurús fintos. Uno entra en contacto con... Una persona común puede entrar en contacto con gurús que se caen. Una persona común, si uno es religioso, uno se vuelve finto. Si uno es espiritual, uno se vuelve un espiritual finto, que aparenta algo que no es. Ya, eso es Rahu. Todo Júpiter lo hace retrógrado. Lo hace retrógrado. Por ejemplo, aquí tenemos la carta de Liz Taylor. Si miramos, hay un principio que dice que la intensidad de Rahu, o sea, si un planeta está retrógrado y si Rahu aspecta a ese planeta retrógrado, se hace intenso. Se hacen intensos los deseos. Si miramos aquí la carta astral de Liz Taylor, tiene Júpiter retrógrado en la casa 9, está exaltado. Esto es positivo. Es una bendición. Es muy positivo esto. Júpiter exaltado en la casa 9. Da riquezas. Júpiter da riquezas. Obsesión por las riquezas. Obsesión por los viajes. Obsesión. Y vemos que Venus está con Rahu. Aquí también vemos que Venus está obsesivo. Está retrógrado Venus. Y ya sabemos cuántos matrimonios ha tenido. Es aquí Liz Taylor. Indica que se volvió obsesiva para obtener riquezas y fortuna. Rahu aspectando. Ya, Júpiter retrógrado ya da obsesión. Imagínense el aspecto de Rahu. La obsesión se volvió más intensa. O sea, sabemos que Júpiter exaltado tiene mucho que dar. Mucho. Y le ha dado mucho. Le dio mucho a Liz Taylor. Y vemos que, por otro lado, Rahu está con Venus en conjunción, indicando sus obsesiones. También estaba en la vida amorosa, sedienta de amor. Solo quería dar amor, afecto, sexo. Ahí está, ahí vemos sus influencias retrógradas. Por otro lado, aquí vemos la carta de Donald Trump. Vemos que tiene Júpiter retrógrado en la casa 2, lo cual hace que sea obsesivo con el dinero, con las finanzas, con las riquezas, ¿no? Y vemos que Rahu lanza un aspecto a Júpiter. Eso significa que esa obsesión de Júpiter está más acentuado todavía. Habíamos dicho que personas que nacen con Júpiter retrógrado pueden sacar de la quiebra las empresas, puede reflotar empresas que están en la quiebra, y eso es lo que le pasó.
¿no? Según la historia, su biografía, Donald Trump, antes de que sea presidente, reflotó varias compañías, varias empresas. Una que estaba, incluso la de su padre, reflotó. Según, ahí está la obsesión que tuvo de ganar dinero, de ganar dinero. Esa obsesión. Y vemos que está el Sol con Rahu. ¿Dónde está? Es como si tuviera el Sol retrógrado. Tanto ego, tiene mucho ego, ¿no? Obsesivo por el poder, obsesivo por el control, el poder, hasta se volvió presidente. Hasta presidente se volvió. Obsesión por el poder, obsesión por la política. Vemos que actualmente se encuentra en el periodo Júpiter-Saturno. Vemos que Saturno ocupa la casa 12. Algo tiene que perder en este periodo. Vemos que está a 1 grado, o mejor dicho 0 grados, que también 0 grados de Cáncer, confirmando que algo tiene que perder. Pierde. Entonces la casa 12, cuando se activa, uno pierde algo siempre. Bueno, aquí vemos. Espero que esta información les ayude. Ahora ya saben cómo interpretar los planetas retrógrados. Si te gustó este video, suscríbete ahí en mi canal. En caso de que deseen, alguno de ustedes, alguna consulta astrológica o quieran participar de los seminarios, de los talleres, de los cursos online que estamos haciendo ahora, pueden visitar mi página web, ahí está. En caso de una consulta astrológica, pueden escribirme por WhatsApp o buscarme por las redes sociales. Bueno, espero que esta información les ayude y bueno, nos vemos en la próxima con otro mini curso de astrología védica. Hare Krishna.